Habla la antigua América. Cuando Colón desembarcó en el Nuevo Mundo, muchos nativos pensaron que era este, el gran dios blanco que había regresado. La gente de esta tierra cree muy firmemente que yo, Cristóbal Colón, con estas naves y tripulación venía del cielo. Y bajo esa misma creencia me recibían en cada lugar en donde desembarcaba. Y aún hoy día, muchos de ellos son de la opinión de que yo descendí del cielo. Y otros fueron corriendo de casa en casa dando voces: venid, venid a ver la gente del cielo. Un historiador español nos relata que cuando don Hernán Cortés desembarcó en las costas de la tierra que hoy comprende México, los habitantes de esa zona lo recibieron y lo honraron como si fuera el dios justo Quetzalcóatl, cuyo regreso habían estado esperando por cientos de años. Los incas, en el Perú, confundieron a un explorador posterior, Francisco Pizarro, con el visitante de los cielos de piel blanca y barbado que una vez había sanado a sus enfermos y había enseñado principios de justicia, prometiendo regresar algún día. De hecho, la creencia relacionada con Quetzalcóatl, el gran dios del cielo y la vida, se remonta a varios cientos de años antes de la llegada de Colón. ¿Cuál es el origen de esta conocida leyenda de un dios justo? Puede que la respuesta se encuentre en dos grandes centros de la antigua civilización, desenterrada en estos tiempos modernos. Una se encuentra en Sudamérica, en las regiones costeras y las elevaciones de los Andes, abarcando la mayor parte de Perú, Ecuador y Bolivia. La otra se encuentra en México y Centroamérica, en el área de Guatemala, Honduras y El Salvador. Consideremos primero Centroamérica. En medio de este silencio, en estas tierras bañadas por el sol, habitó hace miles de años un pueblo de sensible cultura. Aquí ellos adoraron, construyeron estas edificaciones increíbles, prosperaron, amaron, se alzaron en guerras para desaparecer luego en forma tan misteriosa como vinieron, dejando solamente el remanente de una civilización otrora floreciente. En las afueras de la Ciudad de México, Teotihuacán ejemplifica el alto grado de civilización alcanzado por la cultura azteca, que de acuerdo a la descripción de Cortés, había edificado grandes ciudades con acueductos sanitarios de gran extensión y eficacia, sirviendo a poblaciones de 50,000 personas o más. Los varios estilos de arquitectura que se hallan en las antiguas ciudades extendiéndose desde el norte de México hasta la península de Yucatán, como el que se aprecia en este modelo reconstruido, son una evidencia silente de culturas altamente desarrolladas que existieron siglos antes de Colón. Al norte de Guatemala se encuentran las pirámides de Tikal, casi escondidas en la tupida selva. Parece ser que este tipo de edificios en las ciudades mayas eran construidos alrededor de las plazas con funciones religiosas, gubernamentales y de negocios. Se piensa que Copán, Honduras, así como otras ciudades en Centroamérica, fueron no solamente un centro religioso, sino también la gran cuna de la enseñanza. Los escritos jeroglíficos hallados en estos relieves son una evidencia de esta teoría. Prestemos ahora atención a Sudamérica. Cuando Pizarro hizo sus conquistas, se maravilló al encontrar millones de personas esparcidas en esta tierra desde Ecuador a Chile. Descubrió complejos sistemas de riego, incluyendo canales y represas que aún se utilizan hoy en día. Las tierras así bañadas por los arroyos de las montañas producían materias primas en abundancia, incluyendo el algodón de una calidad tal que los botánicos llegan a la conclusión que se trata de una combinación híbrida del viejo y nuevo mundo. En Cusco, Perú, una antigua capital levantada en las alturas de los Andes, Pizarro halló enormes piedras hermosamente cortadas y encajadas sin la ayuda de mortero. De hecho, están tan perfectamente unidas
que no se podría introducir la hoja de un cuchillo en sus junturas. El principio de la rueda era conocido. Esto puede explicar la larga cadena de carreteras aparentemente construidas para los vehículos con ruedas de aquel período. Atravesando la tierra, había más de 14.000 kilómetros de excelentes carreteras que conectaban muchos puntos importantes en Sudamérica, dando muestras de un conocimiento avanzado de nivelación, construcción de túneles y puentes colgantes. Algunas de las telas más finas del mundo fueron producidas por la cultura Paracas en Perú, la que data entre los 500 años antes de Cristo y los 300 de nuestra era. Los tapices conservan todavía su brillo luego de 2000 años, dando claras muestras de su gran calidad. En las civilizaciones del Nuevo Mundo, los utensilios y otros objetos de oro exhibían la gran artesanía de habilidosos orfebres. Pizarro registró que fueron necesarios 50 incas orfebres trabajando día y noche durante un mes para reducir a lingotes todos los artefactos que debían ser transportados a España. Se han encontrado gran cantidad de planchas delgadas parecidas a las de aluminio de nuestros días, así como petos hechos de oro. Estos antiguos habitantes también trabajaban en cobre, plata y algo de bronce. Perfeccionaron el arte de la medicina a un grado asombroso, utilizando anestésicos y aún exhibiendo la habilidad de los antiguos egipcios en cuanto a operaciones de cráneo, tal como lo atestigua esta impresionante trepanación. Flautas de pan casi idénticas a aquellas del Viejo Mundo, así como otros instrumentos musicales, indican que la escala musical del Nuevo Mundo era similar a la de la zona del Mediterráneo. Esta piedra exhibe el bien organizado sistema de calendario diseñado más de 1000 años antes de que nuestro propio calendario fuera perfeccionado. Una de las culturas existentes en aquella época dividía sus años en 18 meses de 20 días cada uno, dejando 5 días extras al final del año. También tomaban en consideración el año bisiesto. Los habitantes precolombinos eran también conocidos como talentosos astrónomos. Este edificio en Chichén Itzá es considerado por muchos como un antiguo observatorio. Las puertas y las ventanas eran construidas de tal forma que los rayos del sol indicaban el cambio de las estaciones. ¿Quiénes eran estos pueblos que precedieron a las conquistas españolas? ¿Qué evidencia existe en cuanto a su origen? He aquí algunas pistas. Muchos estudiosos creen que los indios americanos forman parte de una mezcla de muchas razas y tipos de sangre. Se pueden observar distintos tipos de rasgos en las muestras del arte antiguo, como podemos ver en estas vasijas. Se advierte una influencia oriental en el diseño del templo de los niches. El trono de la antigua Persia pudo servir como modelo para el gran diván de piedra del rey hallado en el templo de Chichén Itzá. Las pequeñas figuras, cuyas manos alzadas sostienen el diván, son similares a aquellas que representan a los sirvientes del rey de Persia. Este peristilo de esculturas gigantes, que una vez sirvieron para sostener un techo, es una fuerte reminiscencia del antiguo Egipto, con la influencia egipcia que también se advierte en la arquitectura, el diseño y lo masivo de las estructuras, como esta en Teotihuacán. En México, así como en Egipto, los personajes importantes eran sepultados en ciertas pirámides, con inscripciones simbólicas decorando la tapa del sarcófago. ¿Cómo pueden explicarse estas similitudes entre la cultura del Viejo y Nuevo Mundo? Si pudiéramos descifrar los escritos y aprender la historia de los antiguos, indudablemente descubriríamos datos informativos no solamente de su procedencia, sino también del origen de la leyenda de Quetzalcóatl. Dicho registro ya ha sido descubierto y traducido. En 1827, al oeste del estado de Nueva York, lejos de las dos áreas de civilización antigua que hemos estado considerando,
un joven fue guiado por inspiración divina hasta una caja de piedra que contenía planchas de metal en las cuales se encontraba grabada la historia de los antiguos habitantes de América. En aquel entonces, las cajas de piedra y escritos sobre metal eran completamente desconocidos. No obstante, en los últimos años, cientos de cajas de piedra han sido encontradas en el Nuevo Mundo, así como en el Antiguo. Por lo general contienen oro, joyas, utensilios u otros valores, y aún planchas de metal grabadas. Las planchas de metal encontradas en el estado de Nueva York en 1827 han agregado una nueva dimensión al conocimiento sobre los primeros habitantes de América. Luego de haber sido traducido y publicado en más de 30 idiomas, este registro, conocido como el Libro de Mormón, ofrece respuestas a nuestras dos preguntas. ¿Quiénes eran estos antiguos habitantes de América? ¿Y cuál es el origen de las leyendas del Dios justo? El Libro de Mormón describe cómo ciertos grupos de personas emigraron por barco del Antiguo al Nuevo Mundo, en el que se estableció una civilización casi 2000 años antes de Cristo, y otra casi en el año 600 de la misma era. Estos pueblos prosperaron mientras obedecieron los mandamientos de Dios, y fueron destruidos cuando no lo hicieron. El Libro de Mormón responde a las preguntas de cómo algunas de estas antiguas civilizaciones se mostraron tan plenamente desarrolladas y luego desaparecieron en forma tan misteriosa como vinieron. Las inscripciones encontradas en ruinas y artefactos, así como los calendarios de los antiguos, corresponden aproximadamente a los periodos de tiempo indicados en el Libro de Mormón. La historia de dos grupos de gente, uno de tez clara y el otro de tez oscura, que se relata en el Libro de Mormón, bien podría hallar una confirmación en los murales de Waxatún y en los de Bonaparte. Todavía existen entre los indios leyendas de dos pueblos, uno de piel oscura y el otro de piel clara, que habitaron esta tierra antiguamente. El Libro de Mormón habla de las continuas guerras entre estos dos grupos. Todavía pueden hallarse en abundancia armas de guerra iguales a las utilizadas en el Viejo Mundo. El árbol de la vida, un antiguo símbolo religioso del Viejo Mundo, aparece en un inolvidable episodio registrado en el Libro de Mormón. Este magnífico símbolo grabado en una montaña de piedra en Paracas, Perú, es conocido por los nativos y arqueólogos como una representación del árbol de la vida grabado en épocas antiguas. Esta es una réplica grabada del árbol de la vida que se encuentra en Izapa, México. Un arqueólogo moderno ha encontrado más de 100 similitudes entre la escultura original y la historia que se halla en el Libro de Mormón. De acuerdo al Libro de Mormón, uno de los grupos trajo consigo anales sagrados que daban cuenta de la creación y otros elementos importantes ocurridos con anterioridad al cautiverio de los judíos en Babilonia, cerca de 600 años antes de Cristo. Los sacerdotes católicos españoles que acompañaron a los conquistadores quedaron sorprendidos al saber de las tradiciones nativas relacionadas con la creación, el diluvio, la construcción de una gran torre, la confusión de lenguas y otros eventos registrados en el Antiguo Testamento. Algunos prominentes arqueólogos han interpretado este antiguo manuscrito como la representación de Eva hablando a la serpiente, siendo Eva el personaje más alto con un vestido, con Caín y Abel peleando alrededor de ella. Más abajo se encuentran los que aparentan ser dos altares, uno de ellos dado vuelta, como si hubiese sido rechazado. Los bautismos por inmersión que se describen en el Libro de Mormón pudieron bien haber sido celebrados en estructuras como esta, siendo que la tradición en la creencia del bautismo
y muchas otras doctrinas básicas del cristianismo se originaron siglos antes de la conquista española. A la luz de dichas tradiciones, ¿resulta acaso improbable desde algún punto de vista que Jesucristo mismo se haya presentado a los antiguos habitantes de América? El Libro de Mormón afirma que así sucedió, poco después de su resurrección en el Viejo Mundo. El Libro de Mormón afirma que estas son sus otras ovejas, a quienes Jesús se refirió cuando dijo: «También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Enseñó a este pueblo principios justos, bendijo a los niños, sanó a los enfermos, y al partir prometió que algún día volvería. ¿Era el legendario Quetzalcóatl en verdad Jesucristo? El Libro de Mormón, emergido como un registro valioso y verdadero, ayuda a aclarar la pregunta de su identidad y el origen de estas antiguas civilizaciones. Nada se ha encontrado en las ruinas que contribuya a desmentir al Libro de Mormón. Sin embargo, cientos de ejemplos sirven para comprobar la veracidad de este registro. No solamente es la historia de una civilización avanzada, sino que también provee una guía profunda para esta vida, la que tiene tanta vigencia hoy como la tuvo siglos atrás, cuando fue escrita. Es un libro que sirve de compañero a la Biblia, proveyendo de respuestas a preguntas universales tales como: ¿cuál es el propósito de la existencia del hombre? ¿Hay un Dios? ¿Por qué debe sufrir el hombre? ¿Vive el hombre después de muerto? El Libro de Mormón ofrece una prueba de su veracidad con este desafío hecho por un antiguo profeta a aquellos que lo lean. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntaseis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de Elías por el poder del Espíritu Santo.